Buenas tardes, Ahmed. Vamos a comenzar. Estamos viendo el tema de la precipitación, que es uno de los factores claves, ¿no? En términos para la respuesta hidrológica de una cuenca, ¿verdad? Ahora vamos a ver inicialmente lo que corresponde a la estimación de la precipitación promedio sobre un área. ¿A qué se refiere? A lo siguiente. Inicialmente, esta parte introductoria. Los pluviómetros registran la lluvia de forma puntual. Es decir, la que se produce en el punto en el que está instalado el aparato. Para los cálculos ingenieriles es necesario conocer la lluvia media en una zona dada como ser una cuenca. Vamos a suponer que nuestra cuenca fuera algo así, ¿no? Bien, a ver, por ejemplo, podemos ver el caso de la cuenca del Valle Central de Cochabamba. Seguramente que hemos debido ver lo siguiente. Muchas veces está lloviendo fuerte en Sacaba, ¿no es cierto? Se está cayendo el cielo en Sacaba. Y resulta que aquí en Quillacollo, o puede ser en Cercado, no se esté produciendo nada, ¿no? ¿Alguna vez han visto eso? Es algo que algunas veces sucede, ¿no? De repente en nuestro lado está lloviendo y lo vemos al vecino y radiante el sol, ¿no? Entonces puede pasar circunstancias, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la precipitación cuando se da, pues no se da en toda la cuenca, ¿no es cierto? De forma uniforme. Puede estar dándose aquí o también aquí, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos una estación, vamos a suponer en Sacaba, lo registrado en esta estación de Sacaba es representativo de un cierto área, ¿no? Aquí podríamos tener de repente otra estación, entonces estaríamos obteniendo la información de un área, ¿no es cierto? Y así, en función a la cantidad, ¿no? De pluviómetros que tendríamos, ¿no? Lo que nos interesa, ya, como su nombre indica, es determinar la precipitación promedio sobre un área, ¿no es cierto? Necesitamos la precipitación promedio de toda la cuenca, ¿no? Entonces, ya hemos estado manejando una información en términos que la precipitación promedio de Cochabamba está en el orden de los 500 milímetros, ¿verdad? Bueno, eso no significa que en todo el Valle Central de Cochabamba vamos a tener esa precipitación. Puede haber más o menos en ese orden, ¿no es cierto? En cierto lugar más lluvias. Por supuesto, ya habíamos dicho en la zona norte, por lo que se producen las lluvias orográficas, vamos a tener más lluvias, ¿no es cierto? Comparada a la zona sur. Pero en términos de promedio, ¿no? Estaríamos tomando en cuenta el aporte de todos los datos, ¿no? De las estaciones en consideración. ¿Está bien? Entonces vamos a aprender cómo encontrar la precipitación promedio en base a la información de varias estaciones. ¿Está bien? Bien, vamos a considerar este ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos lo siguiente. N es el número de estación, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estaciones, ¿no? 6 estaciones. Ahí tenemos la localización de las estaciones y ahí lo tenemos a nuestra cuenca, ¿no? Ahí está su punto de salida. Bien, tenemos aquí la precipitación total que se ha registrado en las diferentes estaciones. Por ejemplo, en la estación 1, ¿no? Tenemos registrado 12 milímetros, ¿no? 12 milímetros. En la estación 2, 9 milímetros. 19, 14, 23 y 27, ¿no? Tenemos 6. Bien, en base a esta información que estamos observando, entonces tenemos que determinar nuestra precipitación promedio sobre un área. Eso es lo que estaríamos buscando. ¿Está bien? Bien, básicamente se tienen
tres métodos, vamos a ver tres métodos para la estimación de la prestación promedio sobre un año. El primero, el método del promedio aritmético, el método de los polígonos de Thyssen y el método de las isoyetas. ¿Ya? Entonces vamos a ver esos tres métodos que nos van a permitir determinar la precipitación promedio sobre un año. ¿Está bien? Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas que lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces comencemos con el primer método, el método del promedio aritmético, ¿verdad? Ya su nombre indica, ¿no? Lo siguiente. Nos dice, de acuerdo a esta ecuación, que representa la sumatoria de las precipitaciones, ¿no? Registradas en cada estación climatológica, ¿verdad? Dividido entre la cantidad de estaciones que se tenga, ¿no? Fácil, sencillo. Sumar y dividir entre la cantidad de estaciones que se tendría, ¿no? De esa forma vamos a tener nuestra precipitación promedio. Yendo entonces al ejemplo que hemos estado considerando, entonces tenemos ahí las 6 estaciones, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es sumar, ¿no? Las precipitaciones registradas en cada estación. Vale decir, tenemos ahí 12 más 9 más 19 y así sucesivamente, ¿no? Todo eso dividido entre 6, ¿no? Y eso nos está dando 17.33, ¿no? Nuestra precipitación promedio, entonces 17.33. ¿Está bien? Si desglosamos esta ecuación que tenemos ahí, ya, lo siguiente, nos está diciendo un sexto por 12 más un sexto por 9 más un sexto por 19 más, vamos a desglosar todo para que se comprenda, un sexto por 14 más un sexto por 23 y más un sexto por 27. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Significa que a cada estación, ¿no es cierto?, se le está dando la misma importancia, ¿verdad? Su grado de influencia para determinar la prestación promedio, ¿no? Está distribuida de forma equitativa. O sea, esta estación, ¿no es cierto?, tiene una influencia, ¿no?, para obtener la prestación promedio, la sexta parte de todo. Y observamos que cada una de las estaciones se le está dando el mismo peso, ¿no es cierto?, el mismo factor de ponderación, la misma importancia a las 6 estaciones. Observamos que también están fuera, ¿no es cierto?, de la cuenca, ¿no? Entonces, no importa dónde estén ubicadas las estaciones, se le está dando a cada una de estas estaciones la misma importancia, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos dice el método del promedio aritmético. ¿Está bien? Que se le está dando la misma importancia. Pregunto. ¿Realmente será la más representativa esta prestación promedio, considerando ese aspecto que a cada una de las estaciones le esté dando la misma importancia? ¿Qué me dicen? No, ¿verdad? Cuando veíamos lo que era el método para poder rellenar información, había un aspecto clave, ¿no? En términos de que a las estaciones más cercanas se les daba un factor de ponderación más fuerte, ¿no es cierto? Entonces aquí, matemáticamente, observamos que es bastante sencillo, sumar, dividir y listo, ¿verdad? Pero en términos de representatividad,
Pues no, ¿verdad? Porque puede haber estaciones que así como estamos viendo, que está fuera de los términos de facilidad, excelente, sumar, dividir, pero en términos de representatividad, pues no. Es un cálculo frío, un cálculo así matemático. Lo que salió, salió, se anota, ¿verdad? Bien, entonces, veamos. El método consiste en obtener el promedio aritmético de las lluvias medidas en las estaciones de dicha área. Por supuesto, es el método más simple, que solo da buenos resultados, miren, cuando el número de pluviómetros es grande, ¿ya? Entonces, vamos a tener un resultado mucho más representativo del comportamiento de la precipitación promedio en este área cuando tengamos más estaciones, ¿ya? Eso es lo que nos hacía. Conduce a buenas estimaciones en terrenos planos, donde el valor captado por cada pluviómetro no varía mucho con respecto a la media, ¿ya? Entonces nos va a dar buenos resultados cuando se tenga, ¿no?, la superficie plana, ¿no es cierto? En esos casos vamos a tener buenos resultados. Rinde buenos resultados en terrenos montañosos si la red pluviométrica es densa, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener buenos resultados? Cuando tendríamos zonas montañosas, cuando tengamos una mayor cantidad de pluviómetros, ¿no? Pero observamos que es más representativo cuando tendríamos terrenos planos, ¿no? Entonces, requiere de una red densa para la misma presión alcanzada con otros métodos. ¿Está bien? Muy bien. Eso entonces con relación al método del promedio aritmético. Veamos ahora el segundo método, ¿no? El método de los polígonos de Thyssen. ¿Ya? Polígonos. Estamos hablando de polígonos. Todos ya sabemos que representa un polígono, ¿no? Y lleva este nombre justamente a este investigador, ¿no es cierto?, que propone este método. Entonces, para aplicar este método tenemos que seguir una serie de pasos, ¿ya? El primer, o sea, los pasos apuntan a encontrar los polígonos, ¿ya? Entonces, los pasos son los siguientes. 1, unir las estaciones. Vamos a ver este ejemplo, ¿no? Tenemos ahí nuestras estaciones, ¿no?, que están en color rojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Unir las estaciones formando triángulos. Entonces vengo por aquí y voy a unir con la otra estación. Voy a agarrar aquí y estaría formando un triángulo, como estamos viendo, ¿no? Un triángulo. Entonces, con todas las estaciones voy uniendo y voy formando los triángulos respectivos, como estamos observando, ¿no? Así, ¿ya? Entonces, ahí lo tenemos unido todo lo que va a representar. También puedo unirlo aquí también, ¿está bien? De esa forma, cumplimos con el primer paso, ¿ya? Algunos detalles con este primer paso, el de unir las estaciones. Miren lo siguiente. Veremos primero el segundo paso y luego paso a explicar, ¿sí? El tema de las mediatrices. Vamos a ver ahora el segundo paso. El segundo paso nos dice trazar las mediatrices, ¿ya? Ahora si recordamos ¿qué era una mediatriz? A ver si recordamos. Una mediatriz era lo siguiente. Si tengo ahí mi triángulo, ¿no es cierto? Entonces, mediatriz tenía que cumplir ¿qué requisitos? Si quiero trazar la mediatriz de este lado, entonces, si recordamos, se trataba de definir el punto medio. Vale decir, esto de la izquierda tiene que ser igual al de la derecha, ¿verdad? Y luego la mediatriz, ¿no es cierto?, trazaba
y tenía que formar 90 grados con el lado en consideración, ¿verdad? Entonces eso era la mediatriz de este lado. Lo propio, si quiero encontrar la mediatriz de este lado, entonces agarro el punto medio, ¿no? Que tiene que ser igual estos lados, y tengo que trazar esta línea, ¿no? Que me forme 90 grados, ¿no? Ahora lo propio de este otro lado, agarro ese punto intermedio, entonces tiene estos lados que van a ser iguales, 90 grados, ¿no es cierto? Y todos estos se van a unir en un punto, ¿no es cierto? Un punto de intersección de estas tres mediatrices. Pregunto, ¿qué se llama ese punto de intersección de estas tres mediatrices? ¿Alguien se acuerda? Tal vez podemos escribirlo en el chat, si alguien se acuerda, por favor. ¿La diferencia, hija? Sí, el punto de intersección de las mediatrices. ¿Qué se llamaría? Lo voy a hacer un poco más grande para que se vea eso. ¿Alguien recuerda? Entonces dibujo mi triángulo. Ups, un segundito. Circuncentro, Inge. Excelente, muy buena respuesta. Circuncentro, ¿verdad? Muy bien, no nos olvidaremos eso entonces, ¿no? Circuncentro, gracias. Voy a trazar. Ya, ahora sí, vamos a hacer bonito. Entonces tenemos aquí punto medio. Bueno, ¿por dónde? A ver, aquí 90 grados. Algo aproximado. Entonces por aquí. Wow. Ya, 90 grados. 90 grados. Y por aquí también. Por este punto más o menos. Tenemos ahí. Entonces, tenemos ahí el circuncentro, ¿no? ¿Qué característica tiene el circuncentro? Si trazamos una circunferencia haciendo centro en el circuncentro, por eso va la palabra de circun, ¿no? Entonces vamos a observar que la circunferencia que vamos a trazar va a pasar por los tres vértices del triángulo en consideración. Ya, entonces al trazar, vamos a trazar una circunferencia así, ¿no? Haciendo centro aquí. Esa es la característica de la intersección, ¿no? De las tres mediatrices. ¿Está bien? Y cuando trazamos el circuncentro, hay dos aspectos claves a considerar. Miren, ahí está nuevamente graficado. Cuando tracemos las mediatrices, vamos a ver en este caso dos tipos de triángulos, ¿verdad? Un triángulo donde observamos que este ángulo es mayor a 90 grados, un obtusángulo, ¿verdad? Versus otro triángulo donde todos son menores a 90 grados. Si trazamos las mediatrices, ¿no? Miren, si trazo las mediatrices correspondientes, entonces en el caso de este triángulo obtusángulo, vamos a observar que el circuncentro estaría aquí en la parte de afuera. El circuncentro es externo, ¿verdad? Pero si trazo las mediatrices en un triángulo de esta forma, observamos que el circuncentro estaría dentro del triángulo. ¿Ya? Eso, por favor, es muy importante recordar para trazar los polígonos de Thyssen. ¿Ya? Otro aspecto. Miren lo siguiente.
Si yo tendría, permítame crear una diapositiva para explicar esto, para que se entienda. Vamos a suponer que tengo dos triángulos, ¿ya? Un segundito. Ya, vean, lo vamos a ver aquí. Vamos a suponer que estos son nuestras estaciones en consideración, ¿verdad? Hemos dicho que el primer paso es unir nuestras estaciones formando triángulos, ¿verdad? Eso habíamos hecho. Entonces tenemos que unir nuestras estaciones formando triángulos, ¿no es cierto? Ahora, nos toca unir aquí y tenemos dos alternativas de unir. Puedo unir, ¿no es cierto?, de esta manera, o bien podría unir de esta manera, ¿no es cierto? Entonces al final estoy obteniendo triángulo, triángulo, triángulo aquí, triángulo aquí. Pregunto, queridos estudiantes, ¿cuál será mejor? ¿Esto o bien esto? O sea, unirlos a través de una línea más larga o unirlo a través de esta línea más corta. ¿Cuál de los dos será? Entonces, aquí está el concepto de la mediatriz, ¿ya? Y lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Si yo decido unir por el lado más largo, ¿ya? Tengo que trazar mis mediatrices correspondientes, ¿de acuerdo? Y al final mi objetivo es encontrar esto que lo vemos de forma achurada, mi polígono de Thyssen, ¿ya? Uniendo, ¿no?, los puntos de intersección, uniendo los circuncentros R y S, ¿ya? Seguramente nos cuestionaremos y diremos, ¿y qué tal si uno por el lado más corto? ¿Será que me va a dar el mismo polígono de Thyssen? Y miren, lo siguiente. Trazo también de la misma manera mi mediatriz por aquí, mi mediatriz por aquí, ¿no es cierto? Y obtenemos los circuncentros M y N, ¿no es cierto? Y al unir estos circuncentros estoy encontrando los polígonos de Thyssen correspondientes. Y observamos que son iguales, ¿no es cierto?, en ambos casos, iguales. No ha importado si es que nuestra mediatriz lo hemos unido por el lado más largo o por el lado más corto. Al final, como resultado final, estamos obteniendo los mismos polígonos de Thyssen, ¿no? Solo lo siguiente, si unimos por el lado más largo, ¿ya? Más largo, por el lado más largo, como que se hace aquí una ensaladita, ¿no es cierto? Realmente una ensalada. Obtenemos lo mismo, pero más complicado en términos visuales, ¿no?, de la intersección de las mediatrices. En cambio, por el lado más corto,
la visualización es pues mucho más sencilla, ¿no es cierto? Unir, punto, punto y listo, ya está, resuelto. Entonces, con este análisis estamos viendo que nos conviene unir por el lado más corto, ¿ya? Entonces, cuando estemos trazando triángulos, ya sabiendo que si trazo por el lado más largo o trazo por el lado más corto, al final voy a obtener los mismos polígonos, ¿no es cierto? Y ya sabiendo que por el lado más corto es mucho más sencillo, entonces me inclinaré por esto. Entonces no uniré el lado más largo, sino uniré el lado más corto. ¿Ya? Entonces, esto es una recomendación cuando estén trazando, ¿no? Lo que corresponde a unir los triángulos. ¿Está bien? Por el lado más corto. ¿Está bien? Bien, entonces estamos en el segundo paso de trazar las mediatrices, ¿no? Entonces, ¿cómo trazamos esa mediatriz? Entonces vamos a cambiar de color. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si observamos, este triángulo es un triángulo acutángulo, ¿no es cierto? Donde todos sus ángulos son menores a 90 grados. Y habíamos dicho que cuando tenemos un triángulo acutángulo, ¿no? Su circuncentro va a estar dentro del triángulo. Este triángulo, obtusángulo, es el que nos complica la vida, ¿ya? ¿Por qué? Porque su circuncentro es afuera, ¿ya? Y entonces aquí observamos que nuestros triangulitos que se han formado, afortunadamente, pues vemos que todos son acutángulos, ¿verdad? Excepto este triángulo, ¿no? Porque aquí tenemos mayor a 90 grados, ¿ya? Entonces, uniendo ya lo que son las mediatrices, punto medio, esto es igual a este lado, armo 90 grados y trazo mi mediatriz. De este otro lado, punto medio, este lado es igual a este lado, entonces trazo mi mediatriz, ¿no es cierto? Ahora de este otro lado, lo propio, 90 grados, ¿no? Este lado al otro lado, entonces aquí tenemos lo que va a ser el circuncentro 1, lo vamos a llamar. ¿Está bien? Para este otro triángulo, lo propio, ¿no? Aquí y aquí y aquí, y vamos a tener un circuncentro 2. Para este otro triángulo, también por aquí, hasta el límite de la cuenca, ¿no? Y entonces vamos a tener un circuncentro 3. Ahora este otro triángulo también trazo las mediatrices y tengo un circuncentro 4. Aquí otra vez, ¿no? Y voy a tener el circuncentro 5. Aquí va a estar medio especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es un obtusángulo, y en el caso del obtusángulo, ¿dónde estaría su mediatriz? Afuera del triángulo, ¿no es cierto? Entonces voy a trazar aquí 90 grados, este igual a este, trazo su mediatriz, de aquí de este otro lado también su mediatriz, y como ya preveíamos, ¿no es cierto? Que su circuncentro va a estar afuera, va a estar afuera. ¿Bien? Una vez que hemos obtenido el circuncentro y las mediatrices, vamos ahora al tercer paso. ¿Qué nos dice el tercer paso? Hallar las áreas de los polígonos, ¿verdad? O sea, tengo que encontrar los polígonos y luego tengo que definir el área, ¿ya? A ver, ¿a qué se refiere eso? Lo siguiente. Miren, aquí tengo nuestra estación que está fuera de la cuenca y tengo que encontrar su área de influencia, ¿ya? De esta cuenca, de esta estación. Entonces, su área de influencia, permítame cambiar esto, su área de influencia, ¿ya? De alguna forma, primero en términos visuales, su área de influencia, algo así va a estar, ¿no ve? De esto, si observamos su área de influencia, algo así. Tiene que estar de forma equitativa, compartiendo entre ellos. De esto a algo así va a ser, ¿no es cierto? De este que está al medio, tiene que compartir con este y con este, entonces como que algo así va a ser, ¿no? Y de esto lo propio. ¿Está bien?
Entonces, ya más o menos con esa previsualización que hemos visto de las áreas de influencia, usando las mediatrices, entonces definimos, ¿no?, sus áreas de influencia o, de otra manera, sus polígonos. Es decir, este sería el polígono 1, que lo estoy achurando, ¿ya? Entonces, lo puedo llamar A1. Entonces, usando un sistema de información geográfica, puedo determinar el área que le correspondería a este polígono que se ha formado. ¿Está bien? Ahora vámonos al 2. El 2 también usando los polígonos, ¿no es cierto? Formamos el área 2, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos el otro, el área 3, área 4, área 5 y área C, ¿no? De todas las estaciones. Y luego tenemos que aplicar esta ecuación, ¿ya? Para encontrar la precipitación promedio, nos dice precipitación, ¿no?, de la estación 1 por su área respectiva, ¿no? Entonces, esta estación tendría que multiplicar por su área, más la precipitación 2 por su área y así sucesivamente, dividido entre la sumatoria de áreas, ¿no es cierto? A1 más A2, que en realidad sería el área total de la cuenca, ¿no? La sumatoria de todas las áreas. ¿Está bien? Entonces, de esa forma cumplimos con el quinto paso, ¿no?, para encontrar la precipitación promedio, ¿no?, a través de esta ecuación. ¿Ven? Entonces, para repasar, paso 1, unir las estaciones formando triángulos, ¿no? Paso 2, trazar las mediatrices, ¿no es cierto? Y paso 3, hallar los polígonos de Thyssen, ¿verdad? Y posteriormente, a través de un sistema de información geográfica, definir las áreas que corresponden a cada caso. ¿Está bien? Lo practicaremos con un ejercicio para verlo mejor. ¿Está bien? Bien. Haremos este ejercicio. El mismo, ya, que teníamos, ¿ya? Entonces, por favor, cada uno de ustedes saque una hojita y procedan al primer paso, el de unir sus estaciones. ¿Ya? Adelante. Una vez que lo tengan, me avisan por el chat de Google Meet, por favor. Me dicen paso 1 completo. Y esa es la forma de aprender. Pero el tema es meter las manos en la masa. ¿Ya? Hay veces tendemos a que el docente escriba y después copie. Eso no está bien. Tiene que haber el desafío, por favor. Adelante. El único, Alex Ortiz Díaz, muy bien. Antonio Marcelo Aguilar, de maravilla. Irán Nadia Patsi Gutiérrez, excelente. Saraí Carvajal, muy bien. Alejandro Roger, Osmar Ramos, de maravilla. Abel Colque, Noemán Fernando Aguilar, muy bien. José Mauricio Camacho, excelente. José Limber Montaño, muy bien. Álvaro Alberto García, de maravilla. Freddy Aguayo, muy bien. Eric Alexander, excelente. Diana Gutiérrez, muy bien. ¿Más? Excelente. Muy bien, vamos a proseguir con los pasos. Caterín Reza, Jocelyn Carballo, muy bien. Entonces, nuestro primer paso, estaríamos trazando los triángulos. ¿Ya? Entonces, verifiquen si hemos sacado algo igual, uniendo los triángulos, ¿no es cierto? Ahí en color rojo estamos uniendo los triángulos. Ahora vamos a proceder con el segundo paso. El segundo paso, ya sabemos, se trata de encontrar
las mediatrices, ¿no? Las mediatrices. Entonces tomaremos en cuenta, miren aquí lo siguiente. Aquí hay un triángulo obtusángulo, aquí hay otro triángulo obtusángulo, obtusángulo. Ya sabemos que las mediatrices van a estar afuera, ¿no es cierto? Este es un triángulo acutángulo, entonces su circuncentro va a estar adentro, ¿ya? Entonces, procederemos y luego me avisan paso 2 completo. Me avisan ya, por favor. Este es muy importante para mí y tomo esto como parte de participación en clase. Adelante, por favor. Paso 2. El paso 2 es hallar las medianas y Mediatrices, sí. encontrar el circuncentro. Sí. Ya, listo, ya se ha combinado hoy. Excelente. Ponlo en el chat. Paso 2 completo, por favor. Gracias, Nadine. Esaú Tito, Jimmy Carvajal, Kevin Dixon, Natalia Belín, Nicole Joana Andia, Osmar Montesinos, Narino Torres, Juan Carlos Choque, William Sánchez, Abel Colque, Marco Antonio Jesús, Álvaro García, Fanny Valencia, Gio Manuel Rodríguez, Eric Alexander, Naider Guzmán, Alex Ortiz, Antonio Aguilar, Caterina Zesa, Andrea Agnés, Grover Pinto, Freddy Condori, Gonzalo García, Nercy Guerra, Freddy Aguayo, Saraí Carvajal, José Montaño, Alejandro Roger Cayo, Irán Nadia, Jocelyn Falso, Marisol Carata, Noemar Aguilar, José Camacho, Diana Gutiérrez. Muy bien. Entonces, el paso 2, muchas felicidades por completar el paso 3. Vamos a comparar, ¿ya? Entonces, el paso 3, haciendo uso, ¿no?, de estas líneas auxiliares, ¿no? Trazamos, más o menos, habíamos dicho que aquí tenemos lo que va a ser el circuncentro externo, ¿verdad? Entonces, tomamos esta línea y tomamos esta otra línea, ¿no? Entonces, de esa forma, estamos armando lo que va a corresponder el polígono, ¿no es cierto?, para esta estación 6, ¿no? Entonces, a ver si lo trazo con otro color. A ver, vamos a ver con color verde. Entonces, trazando, vamos a ver que el polígono de Thyssen que se ha formado llegaría a ser esto, ¿no? Hasta los límites, ¿no?, que va a corresponder a esta estación 1. Entonces, esto va a ser para nosotros el área 6, ¿no? El área 6. ¿Estamos? Ahora, para lo que es el 3, entonces también unimos las mediatrices, ¿no?, que se forman hasta aquí. Y por este otro lado, esta otra mediatriz, ¿no? Y eso va a representar el área de influencia para lo que va a representar nuestra estación 3. Y esto va a ser el área 3. ¿Bien? Vamos al área 1. El área 1 también va a ir hasta el circuncentro. Aquí este otro circuncentro. Y tenemos esta otra mediatriz. Y esto va a representar nuestro área 1, ¿verdad? Aquí tenemos el área 2, que va a ser más pequeñito, ¿no? El área 2. Y observamos más o menos como lo que habíamos trazado, ¿no? De forma aproximada. Entonces, algo así se tiene que ir formando. Y para lo que va a ser 4, tenemos todo este área, ¿no?, que se ha formado ahí. Y finalmente lo que queda va a representar para el área 5, ¿no?, con los límites que tendríamos. De esa forma tenemos las 6 áreas, ¿no? Área 4, área 5 y área 6. ¿Está bien? ¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo igual? Parecido, Inge. Sigo por ahí. Ya, muy bien. Bien, ¿qué hacemos ahora? Hemos dicho que para eso el paso siguiente es lo siguiente: aplicar esta ecuación, ¿no? La prestación por su respectiva área, ¿ya?
Los áreas tenemos que encontrarlo con lo que va a ser los sistemas de información geográfica, ¿ya? Entonces, si estaríamos trabajando de forma real, usamos los SIC para encontrar el área, ¿no?, que correspondería a este polígono. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos conocido esos polígonos, que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, el área 1 es relativamente grande, 4.603. El más pequeño es el área 2, ¿no? Que sería esto, pequeñito, entonces 1.170 kilómetros cuadrados. Y así sucesivamente de cada una de cada uno de los polígonos, ¿no? Área 3, área 4, 5 y 6. ¿Está bien? Entonces, lo que ahora hay que hacer es lo siguiente, aplicar la ecuación. Entonces, vamos a realizarlo aquí. Entonces, la precipitación promedio nos dice que es la precipitación 1 por el área 1. Precipitación 1, entonces tenemos que es 12 por su respectivo área, que es 4.613, ¿no? Más la precipitación en 2, que es 9 por su respectivo área, que es 1.170, ¿no es cierto? 1.170, más el área 3, ¿dónde es el área 3? 19, ¿no?, multiplicado por su área, 2.802, más, proseguimos aquí abajo, el 4 que tenemos aquí, 14, multiplicado por su área, 4.061, más 23, multiplicado por su área, 3.314, más el área 6, o la prestación 6, 27 por su área, 1.390, ¿no? Todo esto nos dice dividido entre la sumatoria de las áreas. Entonces tenemos que sumar todas las 4.600 más 1.170 más 2.802 más 4.061. Pero, entonces más 3.314 y más 1.390, ¿no? Entonces hacemos esa operación y vamos a encontrar una precipitación promedio, ¿no?, de toda esta cuenca. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí, por favor? Inge, yo tengo una duda. Adelante, por favor. Al inicio, cuando yo estaba haciendo la triangulación, lo estaba Ajá. haciendo de diferente manera. Lo estaba poniendo de la estación 2 a la estación 5. De la ¿Eso estación estaría 2 mal? A la a la estación estación. 5. Sí, Estaría bien, ¿ya? O sea, ya. recuerdan que cuando les había planteado diferentes formas de que podríamos asumir de repente de trazar así versus trazar de esta otra manera, parece aparentemente que al trazar de diferente forma me va a salir diferentes polígonos de Thyssen, ¿verdad? Pero aquí estamos demostrando que nos sale lo mismo, ¿no es cierto? Si observamos este verde, ¿no? Aquí también se está reproduciendo lo mismo, ¿no? O sea, no importa cómo traces, te va a salir los mismos polígonos de Thyssen, ¿verdad? Pero aquí la recomendación es no irnos por el paso complejo, que al final vas a obtener lo mismo. O sea, vas a unir por el lado más largo, ¿no es cierto? Hemos dicho que conviene por el corto. Entonces, que al final vas a obtener lo mismo. Entonces, cuando decimos que vamos a unir, me dijiste que estaríamos uniendo el 2 con el 5. Entonces, de alguna forma estamos uniendo con el lado más largo, ¿no es cierto? Vas a encontrar lo mismo, pero un poquito más complicado tal vez, ¿ya? Entonces, por eso que en este caso hemos tomado estos trazos, ¿ya? Ah, sí, está bien. Gracias, Inge. Excelente, Natalie. ¿Alguna pregunta más, por favor? Inge, la información de las áreas solo de los GIS se puede sacar, ¿no hay alguna manera de sacarlo a mano, tal vez? Sí, se podría sacar a mano, más o menos a la escala que se tenga,
dibujando unos cuadraditos, ¿no? Como antes hacían los ingenieros antiguos, ¿verdad? Entonces, hacían esos cuadraditos y veían dentro de los polígonos cuántos cuadraditos aproximadamente hay. Entonces, y por el área que tiene cada cuadradito, y ahí determinaban de forma aproximada, ¿no? Eso es lo que se hacía antes. Pero ahora lo mejor siempre es estas herramientas que justo es su objetivo para facilitarnos ese trabajo, ¿no? Entonces la otra es con los cuadraditos que decía, ¿ya? Entonces podemos también así obtenerlo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, queridos estudiantes, entonces quedamos aquí. Nos queda un tercer método que lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Está bien? Les agradezco por su atención y su presencia. Tengan todos una linda noche. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Muchas gracias, Inge. Hasta la otra Hasta luego, clase. Inge.